Bien, amigos, hoy vamos a desarrollar un tema sumamente interesante relacionado a los medios impugnatorios y específicamente en nuestra norma procesal laboral. En este caso es la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Como sabemos, nos podemos remitir supletoriamente al Código Procesal Civil. Sin embargo, la normatividad procesal en materia laboral es especial, ¿no? En los supuestos en los cuales no esté regulado, supletoriamente y únicamente se aplica en este caso el Código Procesal Civil, ¿no? Hablar de medios impugnatorios nos permite recordar, pues, que cuando estemos frente a una resolución, ¿no? Independientemente en este caso del tipo de resolución judicial que pueda estar frente. Entonces, a veces siempre vamos a estar con una situación en la cual no estamos conforme con la decisión, ¿no? En las cuales haya fallado el órgano jurisdiccional competente. Entonces, la pregunta será, ¿qué mecanismos procesales vamos, en este caso, ¿no?, a hacerle frente o a plantear o a formular a efectos de buscar revertir esa decisión? ¿No? Que en muchos casos puede ser una sentencia, ¿no? Nos han declarado improcedente o infundada la demanda. Que sin embargo revisamos los fundamentos de esta sentencia y verificamos que no se ha aplicado tal vez correctamente una norma sustantiva y la cual era importante para efectos de determinar el derecho que correspondía, ¿no? O también podemos estar frente a un auto en las cuales una norma procesal no ha sido debidamente aplicada. Y este acto procesal o este auto, llamado en resolución judicial, puede contener un vicio y que afecte el debido proceso. Y como tal sería nulo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué mecanismos prevé la norma procesal civil y para cada tipo de resolución judicial? ¿No? Vía apelación, por ejemplo, no vamos a pretender la nulidad de una resolución judicial. Tendremos que recurrir en este caso, a los mecanismos que establece la norma procesal especial. Ojo, nuevamente recalco, porque las normas procesales se rigen por las que ellas van a establecer estas reglas procesales, ¿no? Siempre hay diferencias. Por ejemplo, en el proceso contencioso administrativo, con esta nueva reforma que se ha dado en la casación, que también se denomina la ley de optimización, que más adelante vamos a ver en las casaciones, ¿no? También tiene otro tratamiento especial. Por ejemplo, las famosas, la doble conforme, que en esta nueva ley procesal del trabajo se ha establecido, ¿no?, como un requisito de procedencia del recurso de casación. En tanto y en cuanto en el proceso contencioso administrativo laboral, no necesariamente es así, solamente se aplica para el caso de los procesos urgentes. Entonces, ojo con las normas especiales del proceso laboral. Bien, ese tema pero lo vamos a ver más adelante a mayor detalle, ¿ya? Vamos a empezar como un punto panorámico, genérico, de nuestros medios impugnatorios regulados tanto, como les decía, en la norma procesal civil y como la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Entonces tenemos a los famosos remedios, ¿no? Y también los famosos recursos. Y dentro de esta clasificación, ¿no?, en la categoría de los remedios, por ejemplo, encontramos pues a la oposición. Tenemos también la tacha, la nulidad, lo que les decía, ¿no? Si nos notifican una resolución judicial que se ha incumplido una norma de carácter procesal sancionada con nulidad, entonces habrá que recurrir a un recurso o a un remedio, ¿no? Vamos haciendo esa pregunta.
¿no? Luego también tenemos la tacha, ya que es una cuestión que ataca a los medios probatorios, la oposición, que también es un remedio, que justamente esta diferencia de categorías se va por cuanto digamos que los remedios van a buscar que se dé cumplimiento o no se deje inobservancia las normas de carácter procesal y que éstas no puedan cumplir su finalidad. ¿Ya? Por ejemplo, en la oposición, cada una, claro, tiene una diferente función, no es lo mismo plantear una nulidad con una oposición, por cuanto la oposición ataca a los decretos, y los decretos son, pues, en este caso, actuaciones del órgano jurisdiccional, pero de mero trámite. Por ejemplo, ¿no? Cuando la sala emite una sentencia de vista, ya sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia, y, por ejemplo, han dejado pasar los plazos procesales para interponer la casación, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué dispone la sala, no? Dejar consentida la sentencia de vista y bajar los autos, ¿no? La disposición es puesta de baja de los autos al juzgado de origen. Y estos decretos usualmente pues son los famosos, estas resoluciones son los famosos decretos, o sea, documentos de trámite interno que van a servir para, en este caso, ordenar la secuencia usualmente del trámite de los actos procesales. ¿Sí? Entonces, si por ahí, por ejemplo, no se ha equivocado el, el juzgado, la sala, y se ha remitido a un juzgado diferente, ¿no? Entonces, tendremos que recurrir a la oposición. O se ha actuado un medio probatorio, o se ha recabado una información ya en ejecución de sentencia a un órgano auxiliar, ¿no? Por ejemplo, en una ejecución de embargo, y sin embargo, valga la redundancia, se dispone a una entidad que no ha sido solicitada. Entonces habrá que recurrir a la oposición. También tenemos la nulidad, y la nulidad, sin embargo, su objeto va a ser, en este caso, las resoluciones judiciales. ¿En qué se diferencian con los decretos? Mero trámite, hemos dicho, ¿no? Cuestiones de mero trámite de los actos procesales, mientras que las resoluciones son pues aquellas que se van a emitir, aquellos autos que se van a emitir pronunciándose sobre el fondo de un pedido que se pueda solicitar dentro del desarrollo de un proceso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nos hayan notificado la demanda, ¿no? Nos notifican con la demanda, sin embargo, no nos han notificado correctamente con los anexos o medios probatorios. Se ha omitido anexar dicha documentación. Entonces, en esos supuestos, ¿no? Tendremos que la notificación en este caso no ha surtido efectos, por cuanto ha habido una notificación defectuosa. Y si ese proceso ha seguido su trámite en este caso sin que se haya observado ello, ¿no? Se puede solicitar la nulidad de los actos procesales, incluso los posteriores, porque estarían viciados. Obviamente porque se ha inobservado la garantía del derecho de defensa. ¿Con qué medios probatorios voy a contestar, en este caso, si no se me ha adjuntado la documentación probatoria pertinente? ¿No? Entonces, o sea, varios supuestos, ahora nos podemos poner a pensar, pero la nulidad, como decimos, o los remedios van a estar enfocados en garantizar el cumplimiento de las normas procesales. Obviamente, las que están establecidas bajo sanción de nulidad o los autos o resoluciones que no han cumplido su finalidad. Bien, entonces, oposición, tenemos decretos, las nulidades, en este caso, contra las resoluciones judiciales que van a emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Ahora, también tenemos los recursos, como hemos dicho, ¿no? Y los recursos, pues, justamente nos van a establecer que en este caso, ¿no? Tenemos otro grupo, ¿no? Que está compuesto por la apelación,
la reposición, aclaración y corrección, queja y casación. Aunque en este grupo se diferencian claramente entre la reposición, aclaración y corrección, por cuanto se puede interponer frente al órgano jurisdiccional que se ha emitido la resolución objeto de impugnación. Mientras que, en este caso, la queja, así como la apelación y la casación, se eleva ante un superior jerárquico inmediatamente del órgano jurisdiccional que ha emitido la resolución judicial, a efectos ¿de qué? De que pueda revisarse nuevamente los errores o los agravios que se han invocado en el recurso de apelación, ¿no? Porque habrá que sustentar justamente si interpongo una apelación contra una sentencia y decir, ¿no? El juez ha aplicado una norma que estaba derogada y no se ha percatado que esa norma desde tal fecha ha sido, en este caso, derogada por determinada norma que ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Y que esa norma sustantiva otorgaba el derecho. Entonces, en el recurso de impugnación sustentaré, ¿no? Inaplicación de la norma que la juzgadora no tenía en consideración en los fundamentos tales de la sentencia. Igualmente, en la casación, igualmente nos va a permitir también, ¿no? Frente a las resoluciones emitidas en segundo grado, ¿no? Que ésta sea elevado vía recurso de casación ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema no entendida como, pero eso sí con la diferencia, no entendida como una tercera instancia, porque su finalidad es distinta. En este caso también igual, ¿no? Se tendrá que establecer, obviamente, desarrollando las causales en este caso, las causales de procedencia del recurso de casación, ¿no? Entonces, la apelación, ya vemos, es diferente. Entre la apelación y la queja tal vez pueden tener una similitud en el sentido de que se eleva al superior jerárquico, al superior en grado, a efectos de que pueda revisar, ¿no? En este caso la sentencia, ¿no? En cambio la casación, sí, es de competencia de la Corte Suprema, y la Corte Suprema no está considerada como una tercera instancia, ¿no? Porque su función es más estrictamente de la revisión del cumplimiento de las normas procesales o de la norma sustantiva material, que se habría infringido o que no se habría aplicado adecuadamente el caso en concreto, ¿no? Entonces, la queja, por otra parte, ¿no? Igualmente dentro de este grupo va a implicar que, por ejemplo, ¿no? Se dé una circunstancia en la cual no estoy de acuerdo con la decisión del juez de primer grado, ¿no? Ya sea en este caso juez especializado, juez de paz letrado, y entonces interpongo mi recurso de apelación. Sin embargo, me doy con la grata sorpresa de que han rechazado mi recurso de apelación por extemporáneo, ¿no? Y sucede que efectivamente no se habían percatado de la notificación electrónica y de los plazos que sirven, en este caso que deben computarse para efectos de la interposición de la apelación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a nuestro recurso de apelación que teníamos por objetivo de que la sala superior o del órgano superior jerárquico en grado pueda revisar nuevamente esa sentencia? Nos hemos demorado en desarrollar los fundamentos, los agravios de nuestra sentencia, y sin embargo nos declaran improcedente o rechazada de plano, ¿no? Son los términos que utilizan los órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿qué remedio podemos utilizar? Perdón, ¿qué recurso o remedio? Bien, con estas preguntas quiero iniciar para hacer el desarrollo y para que ustedes puedan adentrarse a este tema muy importante, que es parte
de aquellos que se dedican al tema del litigio, ¿no? Es importante saber ellos porque frente a una situación como las planteo, ¿no? De que nos han declarado improcedente el recurso de apelación, ¿qué medio, en este caso, qué remedio, qué recurso, o solamente remedio o recurso nos habilita para poder solucionar ese problema? Bien, entonces, como les decía, vamos a empezar por el tema de los remedios, ¿no? Las oposiciones, como decíamos, está considerado dentro de la doctrina, de la teoría de la impugnación, como dentro de la categoría de los remedios, como hemos explicado en la anterior diapositiva, y esta va a tener como, en este caso, como objetivo, ¿no? Atacar una cuestión probatoria. Juntamente la oposición con la tacha van a tener esa finalidad, ¿no? La tacha también igual, ¿no? Va a servir como una, en este caso, como una cuestión probatoria, pero ¿por qué justamente están dentro de la categoría de los remedios? Porque su finalidad, como decíamos, es que no se infrinjan las normas procesales. Por ejemplo, en la tacha podemos, por ejemplo, formularla en la etapa de la cuestión probatoria frente a determinados documentos que están siendo ofertados en el proceso, en la audiencia, que puede ser de juzgamiento o audiencia única, con la finalidad de restarle valor probatorio, ¿no? Entonces, la tacha podremos, por ejemplo, interponerla frente a los testigos, frente a los documentos y los medios probatorios atípicos. Mientras, ¿frente a qué nos oponemos? Las oposiciones, por su parte, en cambio, se pueden oponerse frente a una declaración de parte, a una exhibicional, a una pericia, a una inspección judicial y también medios probatorios atípicos, ¿no? Por ejemplo, se está exhibiéndose, se solicita que se exhiba por parte del, digamos, en el supuesto de la demandada empleadora, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se puede plantear? ¿No? Contra ese medio probatorio que se está solicitando que se exhiba en el proceso, ya en la etapa de actuación probatoria. Entonces podremos en este caso, ¿no? Teniendo que la oposición justamente hace frente a cuestionar estos medios probatorios, ¿no? Podemos formular una oposición al exhibicional de dichos documentos, ¿no? Sustentando, en este caso, que la finalidad del medio probatorio ofrecido, que en este caso, al margen de que sea el exhibicional, por ejemplo, no tenga relevancia o no tenga relación directa con lo que se está discutiéndose en los puntos controvertidos materia de controversia, ¿no? Podría ser impertinente o improcedente. Entonces, habrá que fundamentar las causales y los supuestos de improcedencia con este remedio llamado oposición, ¿no? Igualmente la tacha, ¿no? La tacha también es una cuestión probatoria, ¿no? Es un mecanismo de cuestión probatoria que va a ir contra justamente los testigos, ¿no? Porque puede darse el caso de que el testigo que se está presentando o que se está ofreciendo como medio probatorio es un amigo íntimo de la parte interesada en el proceso. Y obviamente se va a suponer, en este caso, ¿no? Que va a haber una influencia de intereses y de la información que se puede incorporar en el caso de que no podamos, en este caso, utilizar el mecanismo procesal correspondiente y que se puede ingresar información de mala calidad o información inexacta, ¿no? Entonces, justamente nos servirá la tacha como mecanismo para hacer frente a este tipo de ofertorios de medios probatorios, ¿no? Igualmente contra un documento, ¿no? Podemos, en este caso, interponer una tacha, formular una tacha contra el ofertorio de un supuesto documento, por ejemplo, por una cuestión de nulidad, por una cuestión de falsedad,
¿no? Que son las causales para poder formular la tacha, ¿no? Y contra los medios probatorios atípicos también. Y luego después tenemos la nulidad, la famosa nulidad que decíamos, ¿no? Entonces, la nulidad judicial, ¿no? Va a atacar siempre, recuerden, a los autos. Las resoluciones judiciales que se pronuncian sobre un periodo sobre el fondo, no por sobre decretos, por ejemplo, que es una cuestión de mero trámite, ¿no? Ahí sí nos declaran improcedente o nos rechazan de plano el remedio que vamos a interponer. Entonces, la nulidad nos va a servir justamente cuando se dé el supuesto de que nos notifican una resolución judicial, por ejemplo, que haya inobservado algunas garantías del debido proceso, ¿no? Como por ejemplo el derecho de contradicción, el derecho de defensa, ¿no? Que no se haya cumplido, por ejemplo, adecuadamente con la norma procesal, una correcta notificación, ¿no? Se ha notificado en un domicilio, por ejemplo, que no está consignado en el DNI, ¿no? Entonces, si ese proceso ha seguido su curso, ¿no? Las resoluciones que han sido posteriores a la emisión de la notificación con el primer acto de la resolución judicial estarán viciadas, por cuanto se ha restringido el derecho de defensa de la parte contraria, ¿no? Entonces, ¿qué solución? Podremos recurrir justamente a la nulidad como recurso. Y como decíamos, o sea, su objeto siempre va a ser el error en la aplicación o en la inaplicación de una norma, pero eso sí recuerden, de orden procesal, como decíamos en el caso de la notificación. Cuando se ha dado una notificación incompleta, por ejemplo, ¿no? Que no se hayan adjuntado los medios probatorios respectivamente, ¿no? O que nos han notificado de forma incompleta la contestación o los escritos que nos tenían que notificar, o en el supuesto de que la notificación, por ejemplo, no se haya dado en el domicilio, entonces esa notificación no ha surtido efectos, ¿no? Entonces, si no surte efectos la notificación en los supuestos que establece la norma procesal y se ha vulnerado, esas resoluciones judiciales, así como las posteriores, que estarían viciadas, ¿no? Entonces, ¿qué se ha incumplido en ese caso? Una norma de carácter procesal, ¿no? Y en ese supuesto justamente pues podremos interponer nuestro recurso de nulidad. Entonces, el recurso, no se olviden, el recurso de nulidad contra estas resoluciones judiciales que hayan omitido, inaplicado, inobservado, interpretado de forma incorrecta una norma de carácter procesal, una regla procesal establecida, ¿no? O puede darse también un supuesto de que si bien es cierto, el juzgador ha tenido en consideración la norma procesal en el presente caso, que sin embargo ha interpretado de forma incorrecta, ¿no? Entonces, en esos supuestos, igualmente podemos, a efectos de corregir ese vicio, porque afecta y restringe el derecho de defensa y el debido proceso, plantear la nulidad respectivamente contra esa resolución judicial, ¿no? Y como decíamos, ¿no? La reposición, en este caso, va a proceder contra los decretos con el propósito de que el juez las revoque, ¿no? Que se haya dado, digamos, una disposición de que del diligenciamiento de determinada actuación, de determinada actuación probatoria que se haya ordenado en la audiencia de juzgamiento, ¿no? Y sin embargo, ese decreto, por ejemplo, contiene errores materiales y la dirección o el destino es errado. Entonces, podemos solicitar que se corrija a través de una reposición.
¿no? Pero no se olviden que estos son solamente en cuestiones de mero trámite, porque justamente los decretos tienen esa finalidad. Luego después tenemos la aclaración y la corrección, ¿ya? Esta, por ejemplo, ¿ante quién se solicita? Esta se solicita ante el órgano jurisdiccional que ha emitido la resolución objeto de corrección o aclaración. Ahora, entre estos términos se diferencia, ¿no? Por ejemplo, la corrección de resoluciones judiciales va a permitir que se puedan, en este caso, subsanar, emitir un nuevo acto o acto jurídico procesal, o en este caso una resolución judicial, a efectos de que pueda enmendar o corregir el error material que esté contenido en esta resolución judicial, ¿no? Y que en este caso puede ser un error de suma aritmética, de suma y resta, usualmente, por ejemplo, vayámonos a una liquidación de beneficios sociales, que no se haya liquidado correctamente. Entonces, ¿qué podremos solicitar al juzgador? ¿No? Si estamos conforme con la decisión, vayámonos entonces a un tema de corrección de la resolución judicial, ¿no? Entonces, y esta corrección no solamente va a permitir corregir los errores materiales, que también pueden ser errores, por ejemplo, en el nombre, ¿no? Que se haya omitido los apellidos correctos de las partes procesales, que es importante, ¿no? En toda resolución judicial, sino cómo ejecutamos determinadas sentencias. Entonces, esta corrección únicamente no va a tener por objetivo atacar estos errores judiciales o corregirlas, ¿no? Sino que también va a permitir que se complete la resolución emitida pronunciándose sobre los puntos controvertidos que no hubiesen sido resueltos. Digamos, ¿no? Que en la resolución judicial, en la audiencia, usualmente nos vamos a enfocar en los procesos laborales, ¿no? En la audiencia de juzgamiento se hayan fijado como puntos controvertidos, 5 puntos controvertidos, ¿no? Y de las cuales cada parte ha establecido su teoría del caso, y justamente al momento de desarrollar el último punto controvertido, el juzgador se olvida. Se olvida, emite su resolución declarando ya sea fundada en parte, y sin embargo no se ha pronunciado sobre el último punto controvertido, ¿no? Entonces, también frente a esos supuestos se puede solicitar, en este caso, si es que se ha establecido como punto controvertido, obviamente, tiene que estar establecido como punto controvertido en la resolución, en la sentencia solicitaremos vía corrección que el juzgador se pronuncie completando la resolución y pronunciándose sobre ese punto controvertido. En cambio, la aclaración, ¿no? Va a permitir que se pueda, en este caso, establecer cuál es la definición del concepto que puede calificarse dentro del texto de la resolución judicial como un concepto oscuro o dudoso, ¿no? Entonces, y si esta, ¿no? Va a permitir que se pueda, en este caso, ¿no? Una decisión, o se puede entender como una decisión que da 2 sentidos, ¿no? 2 o 3 sentidos de la decisión de esta resolución judicial, entonces podemos justamente, ¿no? Para no tener problemas justamente en la ejecución de la resolución judicial, podemos solicitar que se aclare ese concepto, ¿no? ¿A qué hace referencia ese concepto? Ha dicho que se iba a reponer, fundada la reposición, pero no ha establecido, por ejemplo, alguna disposición que si en el supuesto de que no existiera un determinado cargo, ¿dónde se la va a reponer? O podría establecerse si se ha dado un tema de controversia de liquidación de beneficios sociales, ¿no? ¿Desde qué momento se le está reconociendo, en este caso, la desnaturalización de los contratos de naturaleza civil?
¿no? Son temas que, por ejemplo, no han sido debidamente desarrollados en la resolución judicial. Entonces nos permitirá, a través de esta aclaración, poder solicitar al órgano jurisdiccional que ha sido emitida la resolución judicial. Entonces, podremos interponerla ante el órgano jurisdiccional que ha emitido esta resolución judicial, tanto la aclaración y la corrección, así como la reposición, y serán ellos los competentes para poder, en este caso, subsanar, ya sea un tema de concepto oscuro o un concepto dudoso, o si la resolución judicial mantenga un error material, ¿no? Un error numérico, que puede ser un error también en las palabras, ¿no? En el texto, que no se, en este caso, que no se haya escrito correctamente el nombre de las partes procesales intervinientes en un proceso. Entonces, con la corrección nos va a permitir justamente poder evitar, o en este caso subsanar, o hacer frente a este tipo de problemas que siempre se presentan en la vida en este caso, de las resoluciones judiciales, ¿no? De la vida del litigante, ¿no? Siempre se va a encontrar con una resolución judicial de esta naturaleza, ¿no? Que puede ser un tema de un error en el cálculo. Imagínense una sentencia que se ha liquidado, se ha pedido el pago de beneficios sociales, y al momento de establecer la liquidación, por ejemplo, se han incluido cifras que no eran objeto o que eran cifras que superan a la remuneración computable que ha sido objeto de cálculo. Entonces, en esos casos, evidentemente hay un error material, ¿no? Que tendría que corregirse también a través de la corrección, o que también podemos hacerlo a través de la apelación, ¿no? Pero por cuestiones de economía procesal, ¿no? Ya dependiendo de cada caso en concreto y de lo que quieren las partes procesales, estaríamos frente a una corrección. Y bien, en el caso de la reposición, como decíamos, este es considerado como un medio impugnatorio equivalente, dice, ¿no? Al igual que un recurso de reconsideración, se plantea ante el mismo juez que ha expedido esta resolución, ¿no? Para que pueda, en este caso, ser modificada o enmendada el error que se haya cometido, ¿no? Y solamente, como decíamos, va a proceder contra los decretos de trámite. Y si es que por ahí interponemos una reposición contra un auto, que nos van a declarar improcedente, ¿no? Improcedente de plano. Entonces, las reposiciones nos van a servir para hacerle frente y para corregir los errores, o para enmendar, o para poder modificarlas, estas frente a los decretos. Y por otro lado, también, cuando el juez emite, en este caso, frente a esta reposición, ¿no? Esta decisión que pueda resolver, ya sea estimando el pedido o declarándola o desestimándola, que puede darse la situación, esta resolución ya no va a ser objeto de impugnación ante un órgano superior, ¿no? Eso es lo que establece la norma procesal civil, ¿no? Que las decisiones que se pronuncian sobre un pedido de reposición son inimpugnables. Es decir, será la última decisión que va a emitir el órgano jurisdiccional competente. Bien, ahora adentramos al tema de la apelación. En el caso de las apelaciones, ¿no? Como decíamos, nos servirán para que la resolución judicial con la que uno no está de acuerdo pueda ser revisada por un órgano superior en grado. Que si en este caso el juzgado especializado, ¿no? Por ejemplo, ha emitido una sentencia, el órgano superior en grado será la sala laboral.
¿no? Por el tema de competencia. Entonces, esta apelación, que justamente va a servir para solicitar, ya sea en este caso un pedido de nulidad de la sentencia o un pedido revocatorio de esta sentencia, ¿no? Y por otro lado, también va a permitir, como decíamos, ¿no?, que esta resolución judicial ya no, a través de esta apelación, ya no sea competente el órgano jurisdiccional que emitía esta resolución, a diferencia de la reposición, a diferencia de la corrección con la aclaración. Con la apelación tendremos que el caso, ¿no?, que el expediente va, en este caso, a través de la apelación, cuando nos concedan esta, va a implicar que un órgano superior en grado pueda revisar nuevamente, obviamente por un tema de competencia, sobre los fundamentos que van a exponerse en el recurso de apelación. ¿Ya? Entonces, las apelaciones atacan que las sentencias y también los autos. Obviamente, en caso de los autos, que pongan fin al proceso. Entonces, el caso, por ejemplo, de las apelaciones, como decíamos, su finalidad, en este caso, se interpone ante el juez que ha emitido la sentencia, en este caso, ¿no?, la resolución judicial, y implicará que a través de este recurso de apelación nos concedan este recurso de apelación y que el expediente se eleve al superior en grado, a efecto de que este órgano colegiado pueda revisar, justamente revisar si los agravios expuestos en el recurso de apelación, ¿no?, efectivamente la sentencia judicial haya errado, ¿no? No haya aplicado una norma, haya interpretado incorrectamente el sentido de la norma, o haya obviado una garantía procesal, ¿no? Entonces, la apelación nos va a servir justamente para atacar este tipo de resoluciones judiciales. ¿Y cuáles van a ser sus efectos? ¿No? Los efectos justamente serán, pues, que tengan efecto suspensivo. ¿Y en qué casos puede tener sin efecto suspensivo? O con la calidad de diferida, o sin calidad de diferida. En el caso de los autos. En el caso de los autos, por ejemplo, ¿no? Usualmente, por ejemplo, cuando se interpone una excepción y esta excepción nos han declarado improcedente, ¿no? Y justamente apelamos, pero esa apelación la hacen con la calidad, o en este caso sin efecto suspensivo, ¿no? Porque no va a suspender el proceso. El proceso va a continuar. Entonces, en el caso de los efectos, sí va a depender del tipo de auto que está siendo objeto de impugnación. Y la norma procesal establecerá en qué casos se otorga o se eleva o se concede con efecto suspensivo y en qué casos se otorga con la calidad de diferido. Mientras que en el caso de las sentencias, ¿no?, es con efecto suspensivo. ¿Esto qué? Si es que no dejamos consentir esta sentencia, ¿no?, implicará pues que se va a conceder el recurso de apelación con este efecto suspensivo, ¿no? Lo que significa es que lo decidido por el juez de primera instancia tendrá que suspenderse hasta que el superior en grado pueda revisar justamente los errores que se hayan incurrido en esta resolución judicial. Mientras que en el caso de los autos, como decíamos, ¿no?, puede darse el caso de que si está, en este caso, el proceso en trámite, ¿no?, que está el auto que se está concediéndose la apelación se dé sin efecto suspensivo, ¿no? Y eso va a implicar que ya la sala, cuando se eleve, ¿no?, se pronuncie juntamente
se pronuncie sobre el auto y se pronuncie sobre la apelación de la sentencia. Y ahora, ¿qué principios rigen la apelación? O nuestro recurso de apelación, que justamente es la solución a decisiones de los órganos que emiten un primer grado y que, por ejemplo, no hayan aplicado correctamente la norma, ¿no? O no hayan motivado de forma suficiente la resolución judicial, o se esté frente a una motivación manifiestamente incongruente. Entonces, justamente el recurso de apelación, ¿no?, va a servir para presentar, es como una carta que se presentará ante el superior en grado para decirle, ¿no?, la sentencia no ha aplicado esta norma, ha sustentado o argumentado dicha idea, sin embargo se contrapone con el fundamento expresado en tal. Una incongruencia manifiesta en la motivación de las resoluciones judiciales. Entonces, en cuanto a estos principios que regulan, en este caso el recurso de apelación, es, por ejemplo, una de ellas el principio de no reformatium impeius. ¿Ya? Y este principio implica en prohibir al tribunal, ¿no?, de empeorar la situación del recurrente, siempre y cuando no haya mediado impugnación de su contraparte. Lo que significaría que en el supuesto de que únicamente la parte recurrente, ¿no?, haya apelado un extremo y la parte contraria no ha recurrido respecto a ese extremo que está siendo objeto de apelación de la resolución judicial, ¿no?, la sala superior en este caso estará prohibido de reformar en peor la situación de la parte procesal que es apelante, ¿no?, en función de este principio de la non reformatium impeius. Por otro lado, también el recurso de apelación se dice que contiene intrínsecamente el de nulidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que si se fundamenta la violación de una norma procesal que es causal de nulidad, ¿no?, y si el juzgado, en este caso, perdón, si la sala, el órgano superior en grado, efectivamente advierte que la resolución judicial estaría viciada, ¿no?, puede en algunos casos, aunque no debería, pero sucede, declarar la nulidad de la sentencia, aun cuando, por ejemplo, no se haya dado esa situación, no forme parte del petitorio del recurso de apelación, ¿no? Entonces, esto es otro de los principios también que regulan o rigen la apelación. Luego también tenemos el principio tantum devolutum quantum appellatum, que significa, y esto es lo más importante, porque justo con este principio se va a delimitar la competencia del órgano superior en grado. ¿Qué extremos de la apelación que se está apelándose va a conocer, en este caso, la sala? Porque los extremos que no están siendo apelados, obviamente, van a ser ya consentidos y van a tener la condición de cosa juzgada. Por eso es importante este principio del tantum devolutum quantum appellatum, que únicamente lo que está siendo objeto de agravio de la resolución judicial, el tribunal no tendrá competencia, en este caso, para pronunciarse. Entonces, estos tres principios son esenciales y que regulan al recurso de apelación, ¿no? La reformatium impeius, este recurso de apelación que contiene intrínsecamente el de nulidad,
¿no? El principio tantum devolutum quantum appellatum. Todos los tres son muy importantes, pero particularmente para mí el tercero es el más trascendente. Porque recuerden que un extremo que no ha sido objeto de fundamentación en los agravios que van a sustentar la apelación implicará que ese extremo sea consentido, ¿no? Que ya sea que tenga la calidad de cosa juzgada, en otras palabras. Entonces, este principio es muy importante al momento en que se va a fundamentar, en este caso, el recurso de apelación contra una sentencia. En cuanto a este principio de la non reformatium impeius, por ejemplo, en el Pleno Jurisdiccional Laboral Superior de 1998, ¿qué se dijo? Se dijo que la reforma en peor solamente es procedente cuando la resolución recurrida, es decir, la resolución que está siendo objeto de apelación, o por revisar, ¿no? Porque justamente eso es lo que hace la sala, revisar en base a los agravios que se están planteándose, ha ignorado los derechos mínimos del trabajador. Esto en materia laboral, ¿no? Los derechos irrenunciables, indisponibles por el trabajador, procediendo en este caso la integración. En los demás casos, ¿no? En los que no están de por medio los derechos mínimos del trabajador, la reforma en peor sería improcedente, tal como lo establece el 370 del Código Procesal Civil. Como decíamos, la norma procesal especial tiene ciertos matices, ¿no? No siempre, en algunos supuestos se aplican, en este caso, las normas del Código Procesal Civil solo supletoriamente, porque va a haber casos en los cuales, por ejemplo, en la norma procesal laboral se establece el test de disponibilidad de derechos, que está referido justamente a los derechos mínimos del trabajador, ¿no? Y que en ese caso, ¿no? Esa será la excepción al principio del no reformatium impeius, porque puede ser que la parte apelante justamente se apele ese extremo, pero sin embargo la sala advierte que en ese caso está controvertiéndose los derechos mínimos del trabajador, ¿no? Entonces, en esos supuestos no podrá aplicarse el principio de la non reformatium impeius. Cuando se esté frente a la discusión de los derechos mínimos, el test de disponibilidad de los derechos laborales, no porque se consideren que estos derechos mínimos son irrenunciables. Y luego también establece que en los demás casos, sí, que no estén referidos a los derechos mínimos o a los derechos indisponibles del trabajador, ¿no? En esos supuestos sí podrá aplicarse la prohibición de la reformatium impeius establecida en el 370 del Código Procesal Civil, ¿no? Por ejemplo, puede darse un tema de resarcimiento por daño, o en este caso, lucro cesante, daños patrimoniales, resarcimiento de daños patrimoniales, ¿no? Como no tienen este carácter justamente de indisponibles, no son derechos mínimos del trabajador, en esos casos sí se aplicará, y en los otros de la misma naturaleza. Pero para los casos en los cuales esté en controversia o esté justamente sometido a discusión derechos mínimos del trabajador, será una excepción a este principio de la non reformatium impeius. Entonces, ¿cuáles serán estas resoluciones apelables? Seguimos con el tema del recurso de apelación. Tendremos pues a las sentencias de primera instancia, a los autos que ponen fin a la instancia, los autos que se expiden en el curso del proceso antes de la sentencia, en cuyo caso se podrá otorgar en calidad de diferida, como decíamos, ¿no? Si se da en el trámite del proceso, en el transcurso del proceso,
en este caso la emisión de un auto sobre el cual nos causa agravio, entonces tendremos que recurrir a la apelación para poder impugnar este auto, ¿no? Los autos también que se expiden después de dictada la sentencia, en cuyo caso se conceden sin efecto suspensivo, salvo que el juez decida concederla con efecto suspensivo en relación debidamente fundamentada. Esto también es otro punto que la norma procesal laboral regula, ¿no? Que usualmente está referido a, luego de la emisión de la sentencia, ¿no? A las ejecuciones anticipadas, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, no suspenden, al margen de que se interponga el recurso de casación, no suspende la sentencia de segundo grado. Ahora, también por otro lado tenemos resoluciones inimpugnables, es decir, que no podremos encontrar en la norma procesal especial ni supletoriamente a los, en este caso, a mecanismos procesales, ya sean recursos o remedios para poder impugnar. ¿Y cuáles son esas resoluciones inimpugnables? La decisión del juez, por ejemplo, de actuar prueba de oficio. Y más en temas procesales, en el tema del derecho procesal laboral, ¿no? Porque el Código Procesal Civil incluso establece ciertos límites a la decisión de actuar prueba de oficio. Pero en este caso, frente a una norma procesal y, como decíamos, si está en discusión un derecho indisponible del trabajador, entonces tendrá que recurrirse justamente a este criterio, ¿no? Entonces, luego también otra resolución que es inimpugnable, establecida así por la norma procesal, es la decisión del juez de suspender la ejecución de la sentencia referida a un recurso de casación interpuesto. No, por ejemplo, si se da la situación de que el juez decide suspender, en este caso, la ejecución de una sentencia referida a un recurso de casación interpuesto, ¿no? Esta también será una, de acuerdo a la norma procesal, una resolución inimpugnable. Bien, en cuanto a sus requisitos de procedencia, lo que debe en este caso es establecer o en este caso recurrir a la norma procesal civil, sí, porque la nueva ley procesal del trabajo no contempla o no establece los requisitos de procedencia, por lo que sí, aplicado supletoriamente, tendremos que recurrir al 13666 del Código Procesal Civil, ¿no? En la cual establece justamente qué requisitos debe cumplir en este caso para poder plantear nuestro recurso de apelación. Luego, después de ello, otro de los requisitos de procedencia es la fundamentación del recurso que debe precisar el error de hecho o derecho presente en la resolución, ¿no? Y el sustento de la pretensión impugnatoria, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál va a ser, en este caso, el pedido? ¿Qué es lo que queremos de la resolución judicial? Que ésta sea anulada, que sea en otro supuesto que sea revocada, ¿no? O sea, nuestro pedido será anulatorio, nuestro pedido será revocatorio, y en función a nuestra pretensión impugnatoria tendremos que sustentar los fundamentos de agravio que sustentan justamente nuestro pedido de la resolución judicial que estamos, en este caso, solicitando que un órgano superior nuevamente la revise, ¿no? Si estamos frente a una sentencia que ha declarado, por ejemplo, infundada nuestra demanda, ¿no? Entonces, ¿cuál será nuestra pretensión impugnatoria?
nuestra pretensión impugnatoria podría darse que sea justamente que la revoquen, ¿no? Y que el órgano superior en grado, reformándola, en este caso, declare fundada la demanda en todos sus extremos. Y una vez establecida nuestra pretensión impugnatoria, pasaremos a desarrollar justamente cuáles son los errores en que he incurrido, los errores de hecho y de derecho, ¿no? Tal vez puede darse pues que la resolución judicial justamente no ha valorado adecuadamente el medio probatorio que ha sido debidamente actuado. No ha habido una valoración conjunta de los medios probatorios, por lo que la conclusión a la que ha arribado el juzgador, en este caso, sería incorrecta, ¿no? Porque no ha tenido en consideración dicha prueba que establecía otro supuesto fáctico y que, sin embargo, no ha sido tenida en consideración. Entonces, podremos, en este caso, a través de nuestro recurso de apelación, es un requisito de procedencia, porque de no haberse establecido, en este caso, de no desarrollarse los fundamentos de agravio, corremos el riesgo de que la sentencia nos declare improcedente. Hay que fundamentar, en este caso, los agravios que nos causan, en este caso, los errores de hecho y de derecho que nos causan agravio, ¿no? Porque si no tiene una fundamentación adecuada, se correrá el riesgo de que incluso cuando se dé la situación de que, digamos, ¿no? El juzgador diga, ya, bueno, ¿no? Que lo revise la sala, concédele. Y sala revisa y ve que la resolución concesoria de la apelación de sentencia y el escrito de apelación no ha sido debidamente fundamentado. Ya, nulo. Y muerto el proceso, ¿no? Entonces es importante justamente revisar, precisar, desarrollar, ¿no? En este caso, los errores de hecho y de derecho en que haya incurrido la resolución judicial que va a ser materia de impugnación. No siempre haciendo énfasis en el agravio que nos está ocasionando, ¿no? Y luego después, obviamente, lo más importante también, porque si no, igual nos declaran improcedente, ¿qué será? El plazo establecido en la ley para el tipo de resolución apelada, ¿no? Si estamos frente a una sentencia, la norma procesal laboral nos establece el plazo de 5 días. ¿Ya? Y recuerden, pues, que la nueva ley procesal del trabajo, las notificaciones son electrónicas. Entonces, ahí también hay que tener en consideración que la notificación electrónica surte efectos o se considere el primer día desde la recepción en la casilla electrónica, pero surte efectos desde el tercer día, siendo que el tercer día se considera como el primer día. Entonces, por ahí también siempre ha habido temas de improcedencia del recurso de apelación, ¿no? Entonces, y frente a esa situación, también los litigantes y los justiciables preocupados, ¿no? Por no haberse presentado habiéndose presentado dentro del plazo de ley, se ha declarado improcedente el recurso de apelación. Entonces hay que tener en consideración cumplir con los requisitos que establece la norma procesal laboral, que para el caso de las sentencias son el plazo de 5 días. Y aquí hay que tener en consideración dos aspectos, ¿no? ¿En qué momento o de qué forma se notifica la sentencia? Esto era antes incluso de la emergencia sanitaria. Con la emergencia, con la pandemia se ha implementado las audiencias remotas y virtuales, como todos sabemos,
y se ha hecho uso de las notificaciones electrónicas de las sentencias también, ¿no? Porque usualmente lo que se hacía era que te notificaban en estrado, ¿no? Entonces, en esos casos se computaba desde el día siguiente de de haberte notificado la sentencia, ¿no? O pudo darse también el caso en la audiencia, cuando el juez falla en el acto de la audiencia y en ese mismo momento te entregan a las partes procesales el texto escrito de la sentencia, que también lo venían aplicando antes de la emergencia sanitaria. En cambio, en una diligencia de notificación, en este caso sea que el juez haya o no fallado en la audiencia, no cita a las partes al despacho. Esto es para la notificación en estrado, esto es en audiencia y esto es en estrado, ¿no? Y en estrado lo que hace es cuando únicamente falla, pero sin embargo cita a las partes para la notificación con la sentencia, ¿no? El plazo es de 5 días posteriores a la celebración de la audiencia. Y en esos casos se entendía que la sentencia está notificada aunque las partes no hayan concurrido, ¿no? Porque usualmente lo que hacía es dejarse en acta que la notificación de la sentencia se practicará a determinada fecha, ¿no? Entonces, en esa fecha tenían que ir las partes procesales a efectos de que sean debidamente notificadas. Y si no iban, independientemente de eso, ya corría al día siguiente el plazo para poder apelar. Y ahora con la emergencia sanitaria se ha implementado las audiencias remotas, ¿no? Entonces lo que se viene aplicando a la fecha es la notificación electrónica. Bien, hasta ahí, antes de entrar al tema del recurso de casación, hasta ahí, ¿alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta que tuviera? Estimados participantes, si tienen alguna pregunta que realizar, ya saben la modalidad, levantas tu manito, pero eso sí, no casos particulares, tienes que tener activo tu cámara. Lamentablemente, Geraldine, estoy apagando tu cámara porque está mareando también la exposición. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Cómo estás, Wel? ¿Cómo estás, Welker? Buenas noches. Una pregunta, por favor, sé preciso. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctora, y excelente por tu exposición. Doctora, una consulta. Mire, cuando habla de aclaración y corrección, en sí, ¿cuál es su naturaleza jurídica de esas instituciones jurídicas? Porque nosotros cuando entendemos los recursos, se entiende, por ejemplo, que, bueno, en la Ley Procesal de Trabajo lo regula a lo que es reposición, apelación, casación y queja, ¿no? Sin embargo, y cuando definimos también a los recursos impugnatorios, se entienden aquellos recursos que van a revocar o anular la decisión, nos dice la norma. Sin embargo, cuando hablamos de aclaración y corrección, no van a cambiar la decisión del fallo, solamente van a hacer ciertas precisiones. Entonces, con esto, cuando dice que son recursos, ¿en sí se tratan de recursos efectivamente o se trata de simples pedidos que se hace al juzgado? Esto quisiera que nos aclare, Dora, porque puede generar, bueno, a mí me genera un poco de confusión cuando dice recurso, aclaración y corrección, ¿no? Teniendo en cuenta que, como le digo, los recursos buscan revocar o anular la decisión del fallo, el fondo en sí del asunto, mientras que con la aclaración y corrección no se busca eso. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Sí, en realidad tienes mucha razón, ¿no? Pero esa es en este caso, la doctrina, cómo ha agrupado a estos mecanismos procesales, ¿no? Para cada tipo de situación, ¿no? En este caso, el recurso, ¿no? Dentro de lo que está el grupo o el concepto de recursos, también la doctrina de la teoría impugnatoria, igual con el mismo término reflexivo que usted ha planteado, también ha señalado en cuanto a la corrección y a la aclaración, que no se trataría propiamente de recursos, ¿no? Que sin embargo, por cuestiones ya doctrinarios, ¿no? Como dices, pero no todos están de acuerdo, pero en todo caso, ¿dónde podríamos consignar a estos mecanismos procesales, ¿no?
porque los remedios también tienen por finalidad, en este caso, garantizar o que no se vulneren una norma de carácter procesal, ¿no? Y los recursos, por su parte, ¿no? Y dentro de ellos está la reposición, la queja, la casación, la apelación. Todas estas, bueno, con diferencia también de la reposición, porque en la reposición a la aclaración y la corrección va a ser el mismo órgano jurisdiccional que ha emitido la resolución judicial competente para pronunciarse respecto a estos pedidos, ¿no? Pero, nuevamente, aquí es una cuestión doctrinaria que hace la clasificación, ¿no? Por eso digo, muy buena la reflexión y la pregunta, aunque, por otra parte, podríamos decir, ¿no?, que también podría considerarse dentro de este grupo por la finalidad genérica que tienen entre los remedios y los recursos, ¿no? Por cuanto los remedios van a buscar, como decíamos, que no se infrinja una norma de carácter procesal, por ejemplo, la nulidad, la tacha y la oposición. Entonces, ¿dónde podríamos categorizarle a la aclaración y a la corrección? No, sino es que es dentro de estos recursos llamados, ¿no?, a efectos de que pueda esa resolución judicial que ha sido dada con un término ambiguo o un término oscuro, a efectos de que pueda ser aclarada vía la aclaración y luego después la corrección, ¿no? Pero esto es una definición conceptual. El Código Procesal Civil no establece tampoco como recursos, es una, digamos así, una categorización que le da la propia teoría de la impugnación, ¿sí? Entonces no hay que confundirnos con esto, ¿no? Pero la aclaración, así como la corrección también, vayémonos, centrémonos que el único competente cuando vamos a utilizar estos recursos van a ser el mismo juez que ha emitido esta resolución, ¿no? Que en el caso de la corrección podemos solicitar al órgano jurisdiccional que emitió su resolución que pueda corregir ese error material, ¿no? Ya sean los nombres de las partes procesales, la cuestión aritmética en la liquidación que se ha practicado en el caso de los beneficios sociales que puede darse, y vía corrección se puede solicitar, ¿no? Y lo que la corrección también incluye es incluso que sobre el punto controvertido que ha sido fijado no haya sido resuelto, que sin embargo sí se han pronunciado en los fundamentos de la decisión de la resolución judicial. Y en esos casos también se puede solicitar que se integre, en este caso, ese extremo que no ha sido objeto de pronunciamiento en la decisión de la sentencia, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Excelente, doctora. Tenemos a Jessica. Jessica, adelante, usted que ha activado su cámara. Buenas noches con todos. Doctora, quería preguntarle respecto al plazo de la nulidad. Pasa que generalmente los jueces indican que se presenta la nulidad en la primera oportunidad que se ha conocido del hecho. No sé, quería que me esclarezca ello, y frente a ello consideran extemporáneo, ¿no? Cuando tal vez presentas un apersonamiento y luego presentes la nulidad correspondiente. Gracias por la respuesta. Muchas gracias, doctora Jessica. Bien, el plazo, en este caso la norma procesal laboral no lo establece, se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil, y el Código Procesal Civil establece que en cuanto a los autos, el plazo es de 3 días, anoten, es 3 días. Entonces, y en cuanto a la nulidad, ¿no?, se tiene que hacer obviamente en la primera oportunidad. Si, por ejemplo, me han notificado, ¿no?, hablamos en un punto más sencillo, ¿no?, la notificación ha sido incompleta. Me apersono al proceso, pero no planteo la nulidad. Obviamente, ¿qué va a pasar? La convalidación de dicho acto. Porque no sé cómo habrá tenido conocimiento que se ha apersonado y ha contestado el proceso. Y si en esa oportunidad de apersonarme no he planteado la nulidad, ¿qué he hecho? Con mi solo actuar procesal he generado que se convalide dicho acto. ¿Ok? Entonces,
La nulidad, como bien establece la norma procesal, hay que plantearla en la primera oportunidad que se va a darse. Y puede darse en el transcurso del desarrollo del proceso, pero será la primera oportunidad que va a tener que contarse en el primer acto procesal en la cual vamos a participar. Si estamos desarrollando en la audiencia de juzgamiento, en otro caso a nivel probatorio, ¿no? Hemos ofrecido un medio probatorio y el juez nos declara improcedente. Y no decimos nada. Y en sala decimos, no, la juez de juez no actúa ese medio probatorio y ese medio probatorio era importante para el caso. ¿Y por qué no has planteado la nulidad de dicha decisión? ¿No? Se ha dejado consentir. Entonces hay que, en este caso, establecer, plantearla en el momento correcto. O se ha incumplido una norma procesal en el transcurso del proceso, pero ¿en qué momento hay que observarla? En la primera oportunidad. Porque si no la observamos, si no la planteamos como tal, estaremos convalidando dicho acto. ¿Sí? Me parece que tenemos una pregunta más. Muchas gracias, doctora. Ciertamente sí, doctora, pero estamos contra el tiempo, porque luego tenemos otra exposición. Perfecto. Bien, entonces, vamos adelantando ahora, vamos a desarrollar el último punto de los recursos, que en este caso es la casación. Y a propósito de la casación, también desarrollaremos nuestra nueva norma procesal, que es denominada Ley que optimiza el recurso de casación en la nueva Ley Procesal de Trabajo, que no es otra cosa la misma copia de modificatoria del Código Procesal Civil, ¿no? Con ciertas especificaciones, eso sí, ¿no? En cuanto al trámite, ¿no? Esta norma ha sido publicada en el Diario Oficial Peruano el 1 de marzo del 2023, sin embargo, está vigente recién a partir del 1 de mayo del 2023, ¿no? De acuerdo a su disposición complementaria. Bien, en cuanto a hablar de la casación, como decíamos, también está considerado dentro de la teoría de la impugnación, ¿no? Como un recurso, que sin embargo, esta se diferencia de la apelación por cuanto no va a tener por finalidad, pues, a ingresar a un tercer grado. No se considera a la Corte Suprema como una tercera instancia, ¿no? Sino que su finalidad es justamente, ¿no?, que se dé una adecuada aplicación del derecho objetivo al caso. Y lo otro, las finalidades concretas de la casación, será la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Estos son los puntos centrales que debemos entender de la finalidad del recurso de casación, ¿no? La adecuada aplicación del derecho objetivo del caso y la uniformidad de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, no es considerada como un recurso de apelación, lo que significa es que vía recurso de casación no podremos, pues, en este caso, ¿no?, solicitar una actuación de medio probatorio. Cuestión que sí se podría darse por tratarse de un nuevo hecho a nivel vía recurso de impugnación ante la sala laboral, ¿no? Sin embargo, ya a través del recurso de casación no puede, en este caso, establecerse esos actos procesales, ¿no? No se puede solicitar, sino que su finalidad concreta será revisar que se haya aplicado adecuadamente el derecho objetivo al caso y que no se haya, en este caso, un apartamiento, un apartamiento indebido de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué ha establecido esta famosa y muy comentada también en diversos eventos académicos sobre esta ley de optimización de la casación laboral y denominada por muchos también expositores como la ley de la improcedencia de la casación, ¿no? Porque ha establecido tantos requisitos que lo que se va a hacer en realidad es que
los recursos de casación, como estaban regulados antes, no superan o no cumplan con estos requisitos. Vamos a ver más adelante de qué se trata. Bien, entonces, se ha creado esta nueva figura, cuestión que no teníamos antes, la figura de la inadmisibilidad o admisibilidad del recurso de casación, ¿no? Al igual que con una demanda, ¿no? Cuando nosotros presentamos esta, si cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos para declararla procedente o declararla inadmisible, ¿no? En este caso, esta nueva ley procesal de trabajo que ha sido modificada justamente por esta norma, establece pues que el recurso de casación se va a interponer contra las sentencias o los autos que ponen fin al proceso, expedidas por las salas superiores como órganos de segundo grado, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos el panorama en concreto, la delimitación de las resoluciones judiciales. Entonces, podremos interponer el recurso de casación, en este caso, contra la sentencia de vista, obviamente, ¿no? Porque si emitida por la sala laboral, en este caso. Y los autos que ponen fin al proceso, ¿no? Expedidas por las salas superiores como órganos de segundo grado. Y aparte de este requisito, ¿no? De admisibilidad, está considerado como otro requisito de admisibilidad, es que en el caso de que se traten de obligaciones de dar suma de dinero, ¿no? El monto total que se haya reconocido en la sentencia, en este caso, no supere las 500 unidades de referencia procesal. Esto ha sido lo alarmante y las críticas que se han expuesto en los eventos académicos, porque prácticamente con esta valla que se ha puesto de la cuantía, muchos procesos van a quedarse con la resolución de segundo grado emitida por la sala superior, porque los 500 URPs implican pues sentencias que superarán, en este caso de los 247.500. No, ese es el equivalente en soles de las 500 unidades de referencia procesal. Y luego después el recurso también se tendrá que interponer ante la sala superior que ha emitido la resolución impugnada y dentro del plazo de 10 días, contado en este caso como notificación electrónica desde el día siguiente de notificar la resolución que se impugna más el término de la distancia cuando corresponda, ¿no? Y luego después también como requisito de admisibilidad es el recibo de pago de arancel judicial correspondiente. Entonces, esta nueva ley justamente al crear este requisito de admisibilidad del recurso de casación ha creado una nueva competencia. Es decir, le ha generado un trabajo adicional a las salas laborales. ¿Quiénes ellos tendrán la competencia de revisar justamente la admisibilidad del recurso de casación? Es decir, que si, por ejemplo, ¿no? El recurso de casación no ha sido interpuesto contra una sentencia de vista, ¿no? O con un auto que pone fin al proceso, esta pues no procederá el recurso de casación, ¿no? Pongámonos en el supuesto de una sentencia de vista emitida por segundo grado, pero que se haya declarado nulo. Que haya declarado nula la sentencia de primer grado. ¿Podremos interponer el recurso de casación? No estaremos habilitados para poder, en este caso, formular nuestro recurso de casación, ¿no? Porque el requisito es que se interponga contra las sentencias o autos que ponen fin al proceso y expedidas por las salas superiores como órganos de segundo grado. Luego después tenemos el otro requisito que nos pide, ¿no? De que debe, en este caso, superar las 500 URPs, ¿no? Prácticamente este tema es muy controversial, ¿no? Porque los casos justiciables de aquellas sumas que son menores no podrán ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, con esta nueva ley se crea una nueva competencia
que tendrá que recaer sobre las salas laborales, y las salas laborales serán como primer filtro que se tendrá que aplicar contra los recursos de casación, revisar si cumplen con estos requisitos de admisibilidad del recurso de casación. Entonces, si se ha presentado el recurso de casación contra una sentencia de vista que supera las, en este caso, las 500 unidades de referencia procesal de plano, habrá terminado nuestro proceso, ¿no? Salvo que nos hubiéramos vía recurso de queja, ¿no? Pero la situación es que la sala laboral ahora tiene competencia para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación, ¿no? Es así que también, por ejemplo, si esta no ha sido presentada o no ha sido presentada juntando el recibo de pago de arancel judicial correspondiente, y se otorgará un plazo a efectos de que pueda ser subsanado dicho requisito, ¿no? Y si no se subsana dentro del plazo, igualmente nos declararán inadmisible el recurso de casación. Sin perjuicio, establece la norma procesal también que en casos de temeridad de alguna de las partes se pueda, en este caso, imponer las multas respectivas, ¿no? Ello también consideramos que es un exceso porque se da un cierto parámetro de discrecionalidad para, en este caso, aplicar o revisar los requisitos de admisibilidad, ¿no?, de los recursos de casación. Bien, y luego también establece otra denominación llamado los supuestos de procedencia del recurso de casación, ¿no? En estos casos sí ya amerita el pronunciamiento una vez que la sala haya revisado, en el caso anterior que hemos dicho, los requisitos de admisibilidad, ¿no? Elevará, en el caso que se haya cumplido, es decir, que no se trate de una sentencia de segundo grado que sea inferior a las 500 URPs, porque con eso me parece que es el filtro más drástico para concluir con un proceso. Entonces, en ese supuesto de que se cumplan solo con esos requisitos, la sala laboral inmediatamente tendrá que elevar a la Corte Suprema el recurso de casación con los actuados pertinentes, ¿no? Y ya el recurso, en este caso en la Corte Suprema, se tendrá que, en este caso el recurso de casación debe, ¿no?, cumplir con los requisitos de procedencia. ¿Y cuáles son esos requisitos de procedencia que ha establecido la nueva Ley Procesal del Trabajo? ¿No? Es que debemos indicar separadamente cada causal invocada que se está planteándose en el recurso de casación que se está planteándose, ¿no? Es un requisito que se establece como un tema de procedencia del recurso de casación. No olviden, ¿no? Deberá desarrollarse, si están planteándose 3 causales de casación, desarrollarse separadamente cada una, ¿no? Luego también otro de los requisitos de procedencia que te establece es citar concretamente los preceptos legales que considera erróneamente aplicados o que han sido inobservados, ¿no?, expresando específicamente cuál es la aplicación que se pretende. Que en este caso, ¿no?, al desarrollar lo que se está pidiendo en estos recursos de casaciones es que no solamente habrá que denunciar las causales por las cuales se está invocándose, se está sustentándose el recurso de casación, sino que también habrá que fundamentar, al igual que en un recurso de apelación fundamentamos los agravios, habremos que fundamentar las causales que estamos invocando. Pero en este caso, corres el riesgo de que te declaren improcedente, porque es un requisito de procedencia del recurso de casación, ¿no? Porque dice indicar separadamente cada causal y luego desarrollar, citar los preceptos legales que considera erróneamente aplicados, ¿no? Es decir, que si la sala en su sentencia de vista no haya aplicado correctamente una norma específica que era aplicable al presente caso,
tendrá que establecerse que la norma que ha sido materia de análisis por la sala era la incorrecta, siendo que la norma sustantiva aplicable al presente caso era determinada norma. Entonces habrá que desarrollar cada causal que ha sido invocada en el recurso de casación. Luego también precisar los fundamentos doctrinales o legales que sustentan su pretensión, expresando específicamente cuál es la aplicación que se pretende, ¿no? En este caso, qué es la pretensión casatoria que se estaría solicitando. Bueno, luego después, como requisito de procedencia, como decíamos, ¿no? Tendrá que desarrollarse cada de las causales, como decíamos anteriormente, ¿no? Como supuesto de procedencia, invocar las causales que estamos plasmando, que van a ser sustentos del recurso de casación, las mismas que se exige que sean de forma ordenada y separada, y esta norma justamente establece estas nuevas causales, ¿no? Que para otros comentaristas y expositores también han señalado que serían los mismos, no solo que se han establecido mayores supuestos específicos, y sí tienen razón, por cuanto esta nueva norma de optimización del recurso de casación ha establecido como punto la inobservancia, por ejemplo, de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, anteriormente estaba regulado, la inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, ¿no? El hecho de que no se haya aplicado o de que, por ejemplo, se haya interpretado erróneamente el sentido de la norma procesal, ¿no? Entonces, frente a ese supuesto, se tendrá que justamente desarrollar esta causal que se está invocándose, ¿no? Ya sea la interpretación errónea o una aplicación indebida de determinada norma. Entonces será el motivo, si se han considerado como causal que va a sustentar este recurso, tendremos que desarrollar y ubicar, obviamente, en la sentencia de vista cuál es esa errónea interpretación, y no solamente señalar cuál es esa errónea interpretación que en este caso para juicio del recurrente no sería la correcta, sino también tendrá que explicar justamente cuál es el sentido correcto en todo caso, ¿no? Luego también tenemos la inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad, ¿no? Aquí tendremos que recurrir al Código Procesal Civil aplicable supletoriamente, así como también a las normas procesales, en las cuales pues señalan que su incumplimiento es sancionada con nulidad, ¿no? Y si se ha dado una cuestión de esta naturaleza, obviamente tendremos que desarrollar como fundamento de nuestro recurso de casación, ¿no? La norma procesal que en este caso no se ha tenido en consideración, no se ha aplicado al presente caso, ¿no? Entonces, habremos que desarrollar justamente la inobservancia de esta norma legal de carácter procesal que sanciona con nulidad, que sin embargo no ha tenido en consideración, en este caso, las instancias inferiores. Pero como volvemos a decir, con 500 unidades de referencia procesal y considerado como requisito de admisibilidad de tu recurso de casación, una brecha tremenda que por eso con cierto tino le han denominado la ley de la improcedencia de la casación, ¿no? Luego también como otro supuesto de causalidad en este caso del recurso de casación es la indebida aplicación, ¿no? Aquí también repite por una cuestión, pero ya que diferencia del carácter procesal. En este tercer supuesto habla de una indebida aplicación
errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley, ¿no? Este supuesto es, digamos, una regla específica porque hace referencia a que indebidamente, por ejemplo, se haya aplicado no solamente estamos hablando de una norma de rango de ley, sino también establece de tratados, de otras normas con rango de ley, como los tratados o acuerdos internacionales, también que van a ser objeto de una causal de recurso de casación, como en este caso los tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral y de seguridad social. ¿No? En este supuesto estaremos frente, pues, cuando, por ejemplo, se ha denunciado de que las instancias respectivas no han aplicado un acuerdo internacional que ha sido ratificado por el país, ¿no? Y que sin embargo no ha sido tenido en consideración o no ha sido evaluado a efectos de aplicarse al presente caso, ¿no? O en todo caso que si se ha hecho mención a dichas normas, ¿no? Que sin embargo se ha dado la situación de que se ha aplicado indebidamente, no debió aplicarse, ¿no? Debió aplicarse tal vez otra normatividad, otro documento normativo. O que aplicándola se haya dado un sentido diferente al sentido de estas normas o estos tratados o acuerdos internacionales, ¿no? Que usualmente las sentencias recurren a esta normatividad, sobre todo en materia laboral y de la seguridad social, para fundamentar sus decisiones, los fallos de sus decisiones, ¿no? Y este otro supuesto, que también va a ser objeto de mucha controversia y de duda, es este último enunciado, dice, o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Y cuando hablamos de otras normas jurídicas necesarias, también estarían incorporados, en este caso, digamos así, normas internacionales en materia laboral y de seguridad social, pero que no han sido ratificadas por el país. Esta es una norma, como dicen, ¿no? Genérica, abierta, que va a permitir ese tipo de interpretaciones, pero en este caso ya será objeto de tal vez un pleno o un nuevo debate que pueda realizarse sobre estas infracciones normativas o de las causales de este recurso de casación de la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Porque este enunciado es abierto, porque le dice otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Pero si este acuerdo internacional o esta norma internacional o este convenio regula de forma, digamos así, concreta y específica justo el supuesto de hecho que se está discutiendo, pero si no ha sido ratificado por el Perú, ¿podríamos incorporarlo, subsumirlo en esta última tercera regla procesal que establece este supuesto, este tercer supuesto? No, serán también las preguntas y seguramente las cuestiones que se van a tener que afrontar y pronunciarse los órganos jurisdiccionales en su momento, ¿no? Luego tenemos también como cuarto causal que es establecido en esta nueva ley, la falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación, ¿no? Esto referido a la garantía del debido proceso. La falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación o cuando el vicio resulte de su propio tenor, relacionado a lo que es la garantía de la debida motivación de resoluciones judiciales, pero en este caso debe implicar manifiesta ilogicidad en la motivación, ¿no? O sea que dentro de los fundamentos de la sentencia de segundo grado puede decir un razonamiento distinto a los fundamentos que haya desarrollado con posterioridad en la línea que debe sujetarse la decisión del fallo de la sentencia de vista. Entonces, si es manifiesta esta ilogicidad, también tendrá que justamente invocarse como una causal del recurso de casación, ¿no? Pero también se exige que esta falta de motivación
debe, esta falta de motivación, claro, también, y el otro supuesto debe ser una manifiesta ilogicidad, lo que significa que cualquier otro error en la motivación de los fallos judiciales que no sean manifiestos, ¿no? También se correrá el riesgo de que se declare improcedente el recurso de casación, ¿no? Porque este supuesto te establece que debe estar frente a una manifiesta ilogicidad de la motivación, o cuando el vicio resulte de su propio tenor, ¿no? Entonces, estas son las causales que he establecido como en esta nueva ley procesal laboral, que he hecho la modificación a la nueva ley procesal de trabajo en cuanto a la casación. Y luego también como otra quinto supuesto de causalidad está el tema del apartamiento de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional, en este caso sí, esta es una nueva novedad, del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? Es decir, las decisiones y los fallos que son declarados vinculantes como tal por el Tribunal Constitucional también serán motivo de causal de fundamentación de la casación en los supuestos que las sentencias de segundo grado, ¿no? No, por ejemplo, no hayan sido, no se hayan aplicado, ¿no? O no se han tenido en consideración para efectos de pronunciarse sobre el determinado caso, así como también las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la República, salvo que establezcan los supuestos en este caso, de apartamiento, ¿no? De apartamiento de esas decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de la República, porque en esos casos no será simplemente apartarse de estas decisiones que tengan esta calidad de decisiones vinculantes, ¿no? Sino que también en esos supuestos las salas respectivas tendrán que desarrollar los fundamentos por las cuales están apartándose de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, porque recuerden que los magistrados en este caso tienen pues independencia en la resolución de los casos. Ahora, sin embargo, ese tema también es tan controversial en la doctrina, porque también el tema de la independencia tendría cierto impacto con el principio de predictibilidad y el principio de, en este caso, concretamente sería el de predictibilidad de las resoluciones judiciales y el de certeza, ahora que me recuerdo. Entonces, si bien es cierto, tenemos resoluciones judiciales, ¿no? Pero bajo este principio, que tendríamos que establecer tal vez algunos límites a esta independencia de los magistrados que tienen al momento de poder apartarse de un precedente judicial, ¿no? ¿En qué supuestos tendría que establecerse y de qué manera, ¿no? Eso también sería un tema de gran debate que va a importar obviamente para el avance de nuestra doctrina, porque el hecho que también se deje de lado estos precedentes que han sido objeto de varios pronunciamientos, de reflexión y de debate, y se hayan sentado ciertos criterios jurisprudenciales, por ejemplo, y que sin embargo no son tenidos en consideración bajo el pretexto de la independencia, ¿qué va a generar? Que en ciertos casos se reconozcan derechos y en ciertos casos se rechacen. ¿Y dónde queda la predictibilidad de las resoluciones judiciales? Las certezas de las resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, ese también será otro tema de debate muy importante que debe tenerse en consideración, ¿no? Esto de la procedencia ya hemos establecido. Y luego también hablar de los efectos del recurso de casación. El hecho de que en este caso la norma procesal establece de que se haya emitido la sentencia de vista, ¿no? Y ya digamos sea confirmando la sentencia o sea revocando pero declarando fundada la demanda, el hecho de la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia, ¿no? Es decir, que si en primera instancia, por ejemplo,
se haya declarado infundada la demanda sobre un caso de reposición y en segunda instancia se haya revocado la misma y reformándola se haya declarado fundada la demanda, en esos casos se puede solicitar vía ejecución anticipada que se cumpla con esa sentencia, al margen de que se haya interpuesto el recurso de casación. Entonces, el efecto del recurso de casación justamente será en materia laboral no suspender la ejecución de la sentencia que es materia de casación, ¿no? Entonces, frente a esos casos, esa sentencia se tendrá que ejecutar por el juzgador que conoció la demanda, ¿no? El juzgado de origen. Entonces, inmediatamente se interpone el recurso de casación, la sala tendrá que elevar todos los actuados, ¿no?, en cuaderno digital, para luego después, frente al pedido de la ejecución anticipada, tendrá que, en este caso, disponer la bajada de autos a efectos de que pueda formarse el cuaderno de ejecución anticipada y ejecutarse la sentencia que ha sido emitida en segundo grado, ¿no? Si será de una reposición, tendrá que justamente ejecutarse la decisión en los términos que hayan sido objeto de fallo de dicha sentencia que está siendo objeto de recurso de casación, ¿no? Pero esto ya vía ejecución anticipada, es decir, en un cuaderno especial, un incidente diferente del cuaderno principal. La excepción, esto es como regla general, ¿no? En los casos, pero de obligación de dar suma de dinero, la norma procesal te establece una excepcionalidad, que dice que en este caso se podrá suspender estas obligaciones, pero siempre a solicitud de parte, ¿no? Por ejemplo, si se ha dado el caso, pues, de que la sentencia de vista ha confirmado la sentencia de primera instancia y ordenando una obligación de dar suma de dinero. Sin embargo, nuestro recurso de casación, digamos que supera todos los requisitos de admisibilidad, ¿no? Entonces, frente a ese caso, y tenemos la certeza de que van a casar nuestra sentencia de vista, eso sí, y entonces podemos solicitar de forma excepcional la suspensión de la ejecución de sentencia. Y frente a este pedido, obviamente no podrá ser cualquier simple pedido. La norma procesal te establece ciertos requisitos que debemos cumplir frente a esta solicitud en casos de obligaciones de dar suma de dinero. Y en esos casos tendremos que, en este caso, presentar una garantía o un depósito, es lo que establece la norma procesal civil para garantizar justamente la ejecución, ¿no? Entonces, no es cuestión de simplemente presentar la solicitud y que se suspenda la ejecución, sino que la norma procesal te prevé, establece requisitos, y si de no establecer esos requisitos, nos declararán improcedente nuestra solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia. Y justamente estos requisitos, tienen por finalidad, ¿no?, garantizar el capital, los intereses a la fecha de interposición del recurso, en este caso de casación, las costas, así como los intereses que se deben hasta dentro de un año de interpuesto el recurso. Y la liquidación la efectúa un perito contable, ¿no? Entonces, estos son los requisitos que debemos cumplir si es que queremos solicitar que se suspenda cuando estemos frente a un fallo de obligación de dar suma de dinero, ¿sí? Y sustentar bajo estas, con esta garantía a través de un depósito o una garantía establece la norma procesal a efectos de que podamos, en este caso, sustentar nuestro pedido de suspensión. Ahora, sobre la decisión de esta solicitud de suspensión, esta igualmente tiene carácter inimpugnable. Si es que no nos hemos ajustado a la normatividad procesal que exige, ¿no?, esa decisión del juez, si nos desestiman, ya tendrá la cuestión de una decisión inimpugnable, ¿no? Son cuestiones que también habrá que tener en consideración al momento de poder
en este caso solicitar la suspensión de una ejecución anticipada de las sentencias de vista, ¿no? Bien, amigos, yo doy ya por concluido. Eso ha sido el tema que hemos desarrollado. Espero que les haya sido de sumo interés, importancia. Le doy pase a nuestro director académico. Muchas gracias por su atención.